Buenos días, estimada docente. Mi nombre es Carla Bolaños, resido en la ciudad de Tulcán. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Educación Inicial. El día de hoy realizaremos la entrevista, la cual consiste en indagar sobre las situaciones de comunicación literaria que practicamos en el aula de clases. Para esto, el día de hoy nos está acompañando la magíster Mónica Fuel. A continuación. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias, Carlita, por la entrevista. Bueno, mi nombre es Mónica Fuel. Tengo una licenciatura en Educación Parvularia de la Universidad Central, una maestría en Neuropsicología y Educación Infantil en la UNIR. La primera pregunta dice, ¿trabaja con literatura infantil? Bueno, primero que todo, la literatura infantil va de la mano con el desarrollo académico de los estudiantes. Y sí, es muy importante trabajar con la literatura infantil, ya que esto nos ayuda a que los niños sean imaginativos, que tengan una creatividad muy extensa, aprovechando algunas habilidades de los estudiantes. ¿Desde qué edad es recomendable aprender esto de la literatura infantil? Bueno, la edad es desde la concepción de los niños, porque uno como madre le puede leer a un niño el cuento estando en el vientre de la madre. Desde ahí empieza, desde ahí se da inicio a la literatura. Y más aún se fomenta cuando ya los niños ingresan a una educación escolarizada. Listo. La segunda pregunta nos dice, ¿qué actividades realiza para trabajar la literatura infantil? Bueno, es muy importante tomar en cuenta que el aprendizaje es lúdico, el aprendizaje lo haces a través del juego. Nosotros como docentes, dependiendo de la edad del niño, por decirle, con los niños de 5 años, trabajamos mucho lo que son los cuentos, trabajamos las retahílas, las rondas. Eso nos ayuda mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Listo. Y es importante de igual forma que haya un acompañamiento de parte de los padres para que ellos puedan atender también las necesidades de los niños y cómo funciona más o menos eso. Ya, es muy importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje que el padre de familia se convierta en un apoyo, en un guía, ¿sí? Porque el docente en la escuela pues hace su trabajo, ¿no? Como es la docencia. Obviamente el enseñar, el compartir con los niños. Y también es importante inculcar en los estudiantes los valores. Es lo importante porque en realidad hay ocasiones que el padre de familia piensa que el docente es el único que tiene que trabajar y no, eso va de la mano. Entonces, en la tarde el padre de familia es el apoyo, es el guía para el estudiante. Listo. La tercera pregunta nos dice, ¿qué géneros utiliza y por qué? ¿Qué géneros literarios? Ya. Con los niños pequeños, bueno, yo hablo en el ámbito de educación inicial porque soy parvularia. Nosotros trabajamos con ellos el género narrativo y lírico, que es lo más importante. Por ejemplo, tenemos los cuentos, las retahílas, las rondas y algo muy importante que nos ayuda para que el niño desarrolle el lenguaje, los trabalenguas. También se hace el cuento o la dramatización. Listo. ¿Y las dramatizaciones que se utiliza los niños, cómo entienden esta dramatización? O sea, ¿cómo hacemos comprender a los niños que vamos a dramatizar un cuento? Ya. Primero, ¿tú qué haces? Tú les cuentas el cuento, ¿sí? Y luego vamos a poner en práctica lo que vamos a leer. Es decir, cada niño se identifica con un personaje. Entonces, los niños, aparte de que aprenden, juegan y también les gusta mucho el cuento porque ellos son muy creativos, tienen una imaginación, o sea, que sin límite. Eso es lo importante. Listo, y fomentar siempre la imaginación de los niños porque es pilar fundamental para que ellos puedan aprender. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los nombres de las obras que se suele utilizar? ¿Nos podría señalar al menos 3? Ya, pues la literatura infantil hay una diversidad de literatura que se puede utilizar con los niños. Como le mencionaba, es muy importante que esto vaya acorde a la edad, ¿sí? Porque hay cuentos de edades, por ejemplo, cuentos para niños de 4 a 5 años, cuentos para niños de 5 a 6 años. Entonces es muy importante. Y ahora en la actualidad hay muchos beneficios y uno como docente debe fomentar el hábito de la lectura, porque hay niños que hoy en día lamentablemente no lo hacen. Ahora está de moda el celular y los niños se apegan mucho a la tecnología, pero no utilizándolas de buena manera. Pues si un niño la utilizaría de la mejor manera, la tecnología sería pues uno poniéndole un juego para que el niño aprenda, ¿no? Sí. Y a partir de esto, ¿qué tan recomendable es usar este material didáctico? Por ejemplo, he visto que hay maestras que utilizan las cajas de cartón y las hacen como una televisión y van pasando las imágenes o los títeres. Ya, esa es una manera de que ustedes pueden llegar de que nosotros podamos llegar al niño para que él lo aprenda, lo interiorice el cuento.
pero ahora hay muchos métodos. Por ejemplo, tenemos la que tú dices, es una televisión con escenas, ¿no? Exacto. Y el niño va pasando cada escena y él va narrando. Pero ahora también tenemos los títeres, tenemos los títeres, o sea, hay los de mano, los de diles. Eso es muy importante porque el niño, aparte de que aprende, también juega. Entonces uno como docente también, esas son unas herramientas importantes, la elaboración de títeres, la dramatización, inclusive cada niño se identifica con un personaje. Exacto, y a partir de estos cuentos que nos dejan un mensaje, nosotros, por ejemplo, podemos hablar de la Caperucita Roja, de los Tres Chanchitos, cuentos que al niño le permiten entender, ¿no es cierto?, más allá. Pero también sería importante, digamos, cómo se trabaja esto entre compañeros, porque a veces vemos que existe en los niños inconscientemente lo que es el egoísmo, que yo quiero jugar este papel. Entonces, ¿cómo les hacemos entender que todos los papeles que se juegan en la obra son fundamentales? Ya, es muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque uno como docente trata de que primero haya respeto en el grupo. Segundo, el niño debe aceptar el papel que le tocó, o sea, dramatizar al personaje que al niño le tocó. ¿Ya? Y es importante también incluir en este aspecto, hablamos de una educación inclusiva, hoy en día es eso fundamental. Uno como docente también tiene que tomar en cuenta que hay niños que tienen alguna necesidad o alguna discapacidad. Entonces, tú como docente tienes que generar ese respeto, esa inclusión a los niños que tienen estas necesidades. Entonces, ahí juega un papel muy importante el rol del docente porque tú eres quien inculcas ese respeto hacia los demás. Listo. Y si por favor nos pudiese dar un mensaje de pronto a las maestras que estamos en formación, de cómo trabajar, de qué valores nosotros deberíamos sostener en el salón de clases, por favor, si nos puede dar un Eso mensaje. es muy importante. Bueno, en la actualidad tenemos muchas cosas. Gracias a la tecnología, de igual manera hay muchos métodos que tú como docente puedes utilizar. Pero a veces manejamos una planificación, ¿no? Una planificación que se hace y se dice, en esta semana voy a trabajar tal cuento. A veces la planificación no es una camisa de fuerza, porque esto cambia de acuerdo al entorno, de acuerdo a la realidad de cada niño y de acuerdo a la necesidad del estudiante. Listo, Maniquita. Yo le agradezco mucho por habernos permitido conocer un poco más acerca de esto de la literatura infantil y siento que es un pilar fundamental para nuestra formación como docentes. Le quiero agradecer mucho.